tema tan importante, no solo por la reforma, sino por lo que ello implica para estos alcances y los desafíos en nuestra materia. Hoy tenemos una invitada que con mucho gusto aceptó nuestra invitación, y tan solo para que tengan referencia de quién se trata, brevemente voy a dar algunos elementos de su semblanza curricular, con lo que se podrán dar cuenta de por qué ha sido invitada en este tema tan importante que es la contratación colectiva, sus alcances y sus desafíos, y en un tema relevante y que permanentemente, al menos diario, estamos viendo alguna noticia en relación a la legitimación de los contratos. Entonces, está con nosotros la licenciada Claudia Patricia Juan Pineda, que es nuestra ponente. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Aparte, tiene estudios de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad de Columbia, Nueva York, en Derecho Internacional del Trabajo por la Organización Internacional del Trabajo, Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene una maestría en Derecho en nuestra casa de estudios. Es máster en Democracia y Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá en España. Fue visitadora general de la quinta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, área responsable de los derechos humanos laborales. Además, tiene 20 años de experiencia en el litigio, consultoría, asesoría legal de organizaciones sindicales del sector privado y públicos nacionales, federaciones, sindicatos nacionales y mundiales, así como organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos laborales de carácter nacional e internacional de la Organización Internacional del Trabajo. También es representante y asesora de sindicatos del sector público y privado ante el Parlamento Europeo, la Organización Internacional de la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra de sus actividades importantes es el desarrollo del litigio estratégico en la construcción, asesoría y presentación de casos a nivel nacional e internacional, elaboración y presentación de informes ante comisiones de la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, realiza actividades de formación y capacitación en materia organizativa, libertad sindical, contratación y negociación colectiva, derechos humanos y de género. También es colaboradora en el análisis, estudios y proyectos de reforma a leyes en materia laboral, seguridad social, transparencia sindical. Es autora y coautora de diferentes publicaciones en las materias que se han señalado en su semblanza. Por esta razón, es una experta no solo en materia laboral, sino en materia de derechos humanos ligados a estos derechos humanos laborales. Y en especial, como dimos cuenta con su semblanza, se desarrolla dentro del ámbito sindical. Esa es la razón por la cual está invitada, para que nos comente, nos exponga lo relativo a un tema tan interesante como es la legitimación de los contratos colectivos. Muchísimas gracias, licenciada Patricia. Le damos el uso de la voz y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, doctora María Ascensión Morales Ramírez. Muchas gracias a la División de Estudios de Posgrado por permitirme compartir con ustedes un poco de la experiencia y del trabajo que se realiza cotidianamente con los sindicatos a nivel nacional e internacional, y por la apertura de permitirme convocar a algunas organizaciones sindicales para ser parte también de esta exposición. Y bueno, un poco pensando en por qué hablar de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo y por qué su importancia y por qué la figura de la legitimación. Bueno, para esto es importante recordar, hacer memoria, que nuestro modelo laboral de manera formal se reformó la ley hasta el año 2019,
Pero antes hubo una gran historia de violación sistemática de los derechos fundamentales de negociación colectiva, asociación y huelga, a través de un modelo que se llamó el contratismo colectivo de protección patronal, y que fue un proceso histórico en el cual se fue poco a poco excluyendo a los trabajadores de estos derechos. Y bueno, que la exclusión de estos derechos nos fue llevando a todo un modelo disfuncional, anacrónico, de tripartismo de las juntas de conciliación y arbitraje y de su propia integración, que durante mucho tiempo fue criticado precisamente por ser parte de una cadena de corrupción, cada uno como un eslabón de esta cadena de corrupción que implicó los contratos colectivos de protección patronal. Yo vi su programa, no sé si alguien ya les habló de los contratos de protección, pero si quieren lo dejamos para las preguntas, para poder entender un poco más este tema. Y bueno, los contratos de protección fueron ampliamente criticados, precisamente por la violación sistemática de los derechos colectivos que planteaba hace unos momentos, pero que además no solo era un problema del país, sino es un modelo que se fue trasladando a otros países, pero que además durante la negociación de los tratados comerciales se fue convirtiendo también en una traba para este proceso. Los sindicatos en los países que son parte del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, y de otros países con los que México ha estado negociando los tratados comerciales, pues fueron poco a poco los sindicatos diciendo que no podíamos firmar tratados comerciales si no se entendía que México generaba un dumping social por el abaratamiento de la mano de obra nacional y que, bueno, que estaba generando una deslocalización de la producción de estos países y generaba que llegaran a México con una oferta de mano de obra controlada y barata. Entonces, esto fue generando muchos debates nacionales e internacionales. Incluso, yo no sé si ustedes recuerdan el TPP, el Tratado Transpacífico, que fue donde hace un punto de quiebre de la importancia de transformar todo el modelo laboral mexicano, precisamente por lo que implicaba. Finalmente, México no firma el TPP, pero se firmó otro tratado equivalente, y también el TEMEC, que tuvieron gran influencia en este modelo. Esta transformación no fue algo gratuito. Para poder llegar al proceso de transformación, nos tardamos algunos años en la OIT. En el 2009 se presenta la queja 2694, que es una queja paradigmática, y a nivel internacional, incluso en la OIT, porque es la primera vez que se cuestiona todo un modelo laboral, no es un caso concreto, sino todo un modelo laboral. 2011 es la primera resolución, y a lo largo de 10 años hemos llevado un proceso de alimentación y de información y actualización de lo que ha pasado en el país con este proceso de transformación y los contratos de protección. Para poder ampliar y poder ejercer mayor presión en esta transformación, pues también acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acudimos a la ONU, se hicieron grandes debates internacionales sobre el tema, y bueno, al final del camino, pues México se vio forzado a hacer esta transformación. Para esta transformación, nuestra legislación nacional también tuvo que vivir un proceso de transformación. Y aquí hay 3 puntos claves. Un punto clave fue la reforma de 2011, la reforma constitucional sobre derechos humanos, pero que además logra que también después de muchos debates por los casos paradigmáticos en la Corte Interamericana, que el derecho internacional se convierta en parte de nuestra normativa, que sea parte de toda nuestra legislación nacional, y además las obligaciones que imponen a los estados, al Estado mexicano, en todos sus niveles verticales, de los 3 poderes, en todas sus instancias, obliga a proteger, garantizar y respetar los derechos fundamentales, los derechos humanos. Eso nos da todo un espacio para poder transformar nuestra legislación y una nueva forma de poder defender derechos humanos en este país, incluidos los derechos laborales, porque curiosamente se hablaba de los derechos humanos, pero los derechos laborales no se incluían en ese paquete, era como algo ajeno, y precisamente en la reforma del 2011 se le da a las comisiones de derechos humanos la facultad para conocer precisamente sobre los temas de derechos laborales. Es cuando se crea la, creo que tercera visitaduría en la Comisión Nacional, y en la Comisión Local de la Ciudad de México se crea la 5ª visitaduría. Estos son puntos muy importantes porque empieza un nuevo debate sobre los derechos humanos laborales en el país,
y porque la Comisión Local de la Ciudad de México se convierte en el referente a nivel nacional para este proceso. Entonces, la reforma del 2011 tiene sus elementos y lo mayor, y lo que tomamos siempre como clave es el artículo primero constitucional. Los siguientes procesos de transformación o los puntos claves pues son la reforma constitucional de febrero del 2017. Esta reforma constitucional tiene su origen precisamente en este proceso que mencionaba de debate, donde se le pone a México en el banquillo de los acusados para la revisión de sus condiciones del modelo laboral de contratos de protección en la OIT. Esto es en el año 2016, en la Conferencia Internacional de la OIT, donde ya se sabe a partir de abril que, bueno, que México va a ser puesto en el banquillo de los acusados por la gravedad de la situación. Cuando México se entera de esto, en abril del 2016 hay una reunión de ministros en Panamá y anuncia la reforma constitucional y la primera iniciativa. Esta iniciativa va caminando poco a poco, se hace la iniciativa ante el Poder Legislativo y bueno, finalmente se logra la reforma y se publica en febrero del 2017. Después de febrero del 2017, los debates continúan porque los factores, el elemento tripartita que constituía todo el modelo laboral, que es patrones, trabajadores y gobierno, pues no les gustó realmente lo que implicaba la democracia sindical, la autonomía sindical, la libertad sindical, todo lo que implica. Y bueno, hubo grandes conflictos, pues los sindicatos tradicionales como la CTM, la CROC y demás, de tradición de violación sistemática de los derechos de los trabajadores, de imposiciones y demás, y patrones, pues bueno, no les gustó. Así que de febrero del 2017 hasta, debe haber sido abril o mayo, pues estuvieron promoviendo también iniciativas donde buscaban cómo eliminar las implicaciones de esta reforma laboral del 2017, que tenía nuevos mecanismos, instancias e instrumentos para lograr este proceso de transformación laboral. La reforma de 2019, pues bueno, se termina publicando el 1 de mayo y hace todo este proceso de transformación de instituciones, de mecanismos y de herramientas. Una de las grandes herramientas es precisamente la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. La importancia de haber hecho este proceso histórico es porque el decreto de creación de una ley no implica que se haya acabado los problemas, ni el modelo, ni el sistema. Diría un importante escritor, el dinosaurio sigue ahí y no sabemos cuándo se va ahí permanece ese dinosaurio. Y bueno, entonces, en este momento de los procesos de legitimación, pues el dinosaurio sigue ahí. Los mecanismos siguen ahí, los sindicatos corruptos, la articulación de patrones o despachos de abogados, de patronales y los sindicatos charros, y sobre todo en los estados de la República y a nivel federal, pues siguen trabajando de alguna manera para sostener y fortalecer esos contratos colectivos de protección patronal. Hay un periodo, si nosotros revisamos los transitorios de la Ley Federal del Trabajo, van a ver que hay todo un capítulo, hay todo un camino de implementación de la ley que termina en el año 2024, y mientras se implementa, pues hay un interregno que está generando la posibilidad de fortalecimiento de estos eslabones de la cadena de corrupción de los contratos de protección patronal y que han aprovechado ese interregno para fortalecerse, como lo podemos acreditar si ustedes revisan la página de todos los contratos que se han legitimado, pues veremos que son precisamente los que hemos denunciado históricamente, que son contratos de protección patronal. Alrededor de 600 contratos colectivos de trabajo se han legitimado y seguimos preguntándonos cómo fue que se legitimaron todos estos contratos. Durante el debate de la ley del 19, precisamente nos preguntábamos, quienes estuvimos en esos debates y tratando de construir una nueva ley, nos preguntábamos, vamos a firmar nuevos contratos colectivos y pensamos que quienes lo firmemos quienes lo firmen van a ser trabajadores que se organicen en sindicatos democráticos, legítimos, auténticos, y a lo mejor ahí empieza un nuevo camino. Pero ¿qué vamos a hacer con la mayoría de los contratos de protección que siguen vigentes? Necesitamos encontrar un mecanismo que nos permita preguntar a los trabajadores si están de acuerdo con ese mecanismo. Es cuando un poco nos llegamos al tema de la legitimación, de preguntarle a los trabajadores,
¿Qué pasa si le preguntamos a los trabajadores? Si los trabajadores en estas consultas o en esta pregunta responden que sí quieren el contrato colectivo, pues están asumiendo que aceptan el contrato colectivo y además aceptan al sindicato que está firmando el contrato colectivo o el sindicato titular, como lo llamamos en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué pasaría si los trabajadores dicen no? Pues bueno, la consecuencia ha sido que si dicen que no, no solo se rechaza el contrato colectivo, sino que se declara que el contrato colectivo se declara concluido. ¿Qué significa esto? Si no hay sindicato titular, si no hay contrato colectivo de trabajo vigente y aplicable, entonces el sindicato titular realmente no representa a los trabajadores porque se está rechazando implícitamente a este sindicato que no ha respondido a los intereses de los trabajadores. Esa es la gran consecuencia. Por eso es que el proceso de legitimación ha generado tantas expectativas y ha generado tantos cuestionamientos de cómo está funcionando. Entonces, bueno, esta importancia de las consecuencias está siendo además toda una galimatía para las y los trabajadores en el país. ¿Cómo se le pregunta a los trabajadores? Hay un proceso que ahora le llaman de consulta, así lo prevé la ley y los protocolos, y que tiene una historia. Durante muchos años, en este periodo de los contratos de protección, muchísimos trabajadores y trabajadoras en el país quisieron cambiar estos sindicatos charros, estos sindicatos corruptos, estos sindicatos de la cadena de contratismo y protección, y podían hacerlo desde el proceso de la titularidad del contrato colectivo. En estos procesos de titularidad, el recuento, cuando se le preguntaba a los trabajadores qué sindicato querían, pues hay historias de secuestros, de homicidios, o sea, hay unas historias impresionantes que fuimos viviendo, muchos lo fuimos viviendo, y que fuimos reclamando ante el Poder Judicial que se debía transformar el mecanismo de consulta, el mecanismo del recuento. En el año 2008 salió una jurisprudencia, creo que es la 150 del 2008, no recuerdo ahorita el dato preciso, donde se ponen las primeras 6 reglas que debe cumplir un recuento. Esas reglas se trasladaron al artículo 390 ter, que es más o menos el modelo de consulta. Y digo más o menos porque ahora en la práctica hemos descubierto que no está tan bien trasladado, por decirlo de alguna forma. Entonces, no perdamos de vista, ya son 2 procesos históricos que es importante no perder de vista, porque así, solo así podremos entender cómo debe ser un proceso de legitimación y los elementos que debemos tener a la vista. Decíamos el tema de los contratos de protección y el tema de los recuentos. ¿Cómo está el procedimiento de legitimación? Por lo pronto tenemos que verlo en 2 momentos. Hay un momento que concluye el 30 de abril de este año, donde la autoridad responsable para el proceso de legitimación es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de su área de inspección del trabajo. Entonces, quienes realizan la vigilancia son los inspectores del trabajo. Y bueno, la regla para realizarlo son los protocolos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio del 19 y el 4 de abril del 21. El segundo momento empieza el 1 de abril del 2021, donde el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es un nombre muy largo que tenemos que aprendernos todavía, va a asumir la responsabilidad de hacer la vigilancia de estos procesos de legitimación. Aquí ya no hay inspectores laborales, ahora se llamarán verificadores, y en la regla que la propia Secretaría del Trabajo ha abierto en su página de internet para hacer la que va a regir este proceso, es un acuerdo publicado, no está publicado, pero es un acuerdo del propio Centro de Conciliación de fecha 18 de marzo del 2021, donde dicen que va a ser el nuevo proceso de legitimación. A nosotros nos llamó la atención hace un mes, cuando precisamente haciendo la consulta sobre un tema de una legitimación en una empresa en particular, pues nosotros dijimos vamos hacia el acuerdo o vamos hacia el protocolo, y uno de los primeros problemas que nos encontramos es que el acuerdo todavía no está publicado. Entonces hay que tener cuidado porque a partir del 1 de mayo que entre el Centro Federal de Conciliación, hay que verificar o esperar que nos publiquen las nuevas reglas del juego en el Diario Oficial de la Federación, quiero pensarlo. Entonces, 2 momentos que no hay que perder de vista. ¿Cómo es el procedimiento?
independientemente de que ustedes lo revisen a detalle en estos 3 instrumentos, cada uno en su momento, de manera genérica es: el sindicato titular informa a la autoridad sobre el proceso y proporciona la información de la empresa y los trabajadores. Esto se hace a través de la plataforma de la Secretaría del Trabajo y después estará la plataforma del Centro de Conciliación. La información implica datos personales de los trabajadores, como su CURP, su nombre completo, su domicilio y información del trabajo, y la empresa se proporciona la información y hace una propuesta de fecha de la consulta. La autoridad, al recibir esta solicitud, proporciona la papelería. Todo el proceso de la consulta está generada la papelería por parte de la Secretaría del Trabajo, que la proporciona electrónicamente al sindicato titular, quien tiene la obligación de bajar la papelería, imprimirla y utilizar estrictamente esa documentación para el proceso de legitimación. Si el sindicato titular señaló que está solicitando la vigilancia por parte de la autoridad, se tienen que poner de acuerdo para la fecha, por decirlo de alguna forma. Si no lo dice así, porque lo va a hacer a través de notarios públicos, pues el sindicato titular señala la fecha que, pues que mejor la acomode, vamos a decirlo así. Siguiente etapa. Una vez que reciben la papelería, se emite la convocatoria y se debe publicitar en todo el centro de trabajo de los trabajadores que van a ser parte de la consulta. Ojo, es muy importante tener claro que la consulta tiene sus tiempos. Por eso es importante que ustedes lo revisen en el protocolo y en el acuerdo cuando ya esté publicado. El sindicato titular publica la convocatoria en las áreas de mayor acceso para las y los trabajadores. Los datos de la consulta. ¿Qué significan los datos de la consulta? Día, fecha, hora y lugar. Hay un pequeño defecto aquí en la regulación, porque dice así genérico. Sin embargo, nos hemos encontrado con convocatorias que dicen: la consulta se llevará a cabo en la planta de tal empresa que está en tal lugar, y que tienes, cuando tú la revisas físicamente, son 20 naves, 7 naves, 8 naves, de alrededor de 2,000, 5,000 trabajadores, y les dicen: va a ser en la planta. Eso no es información fehaciente, no es información clara. Los trabajadores tienen el derecho a que sea en un lugar que les permite ejercer su voto con libertad. Entonces hay un pequeño tema ahí. Pero ojo, también hay un tema muy importante. Con la convocatoria, considerando el artículo 390 ter, insisto, y la historia de los recuentos, debe incluir el padrón de votantes. ¿Qué es el padrón de votantes? Las y los trabajadores con derecho a votar. Esto no es un tema menor. ¿Cómo puedo ejercer un derecho si no sé que lo puedo ejercer? Y sobre todo porque también tienen derecho a ejercer este derecho, a ejercer la votación, las y los trabajadores que hayan sido despedidos 3 meses antes de la emisión de la convocatoria. Si no se tiene esta información, los trabajadores no lo pueden saber y eso implicaría una violación a sus derechos. Entonces, se emite la convocatoria con el padrón de votantes. Una vez que se hace esta publicación, el sindicato titular tiene la obligación de informar fehacientemente a las y los trabajadores las consecuencias del resultado. Decíamos hace un momento: si voto por el sí, estoy ratificando mi contrato colectivo implícitamente al sindicato. Si voto no, estoy rechazando un contrato colectivo de trabajo y estoy rechazando implícitamente al sindicato. El patrón debe dar facilidades para el proceso de legitimación, información y consulta, además de proporcionar el contrato colectivo de trabajo que se está sujetando al proceso de legitimación. Ojo, una cosa es dar facilidades y otra cosa es meterse en la vida interna y la actividad sindical. Recordemos, al principio mencionaba un poco de la importancia de la autonomía, la libertad y la democracia sindical. Los patrones tienen prohibido meterse en esa vida intrasindical. Y recuerden que eso está previsto, además de la Ley Federal del Trabajo, en el convenio 87 de la OIT y el convenio 98. Se dan las facilidades y empezamos la consulta. Se señala fecha, día y hora, como lo dice la convocatoria. Decíamos, ¿quiénes tienen derecho a votar? El lugar de votación y cómo debe ser la votación.
Se ha hecho mucha publicidad a que el voto debe ser libre, directo, personal y secreto. Eso no es una frase célebre, no es una sacrosanta frase que haya repetirla, tiene mucho fondo. ¿Qué significa votar en libertad? Votar en libertad es que nadie me presione, que nadie me intimide, que nadie ejerza ningún tipo de amenaza, intimidación, coacción, amenazas de despidos o demás, o incluso ofrecer dinero o dádivas y demás. Eso es libertad, que nada de eso intervenga en mi decisión de elegir lo que yo tenga que elegir, sí o no. Eso significa voto libre. ¿Qué significa directo? Que tiene que ser el trabajador, la persona que está en el padrón de votantes y que está señalado que tiene su derecho. ¿Qué es secreto? Pues no solamente es decir yo voy y me meto en la urna. Nadie debe vigilar, nadie debe presionarte, nadie debe estar alrededor del espacio donde tú votes. El espacio de votación no debe estar en un área que tenga, por ejemplo, cámaras de vigilancia, que es de lo más común que se imaginen, o incluso que les pidan a los trabajadores que le tomen fotos a su voto. Secreto es yo me meto, yo elijo, yo marco, y deposito mi voto en una urna para que también haya certeza, debido proceso, legalidad, seguridad en el proceso de votación y la libertad y el respeto a mi voto. Esa urna, al momento de iniciar el proceso de votación, debe estar vacía, debe ser segura, debe garantizar que nadie la va a violar, por decirlo de alguna forma, y debe ser transparente. Y bueno, hay casos particulares. El protocolo lo menciona en su, creo que artículo 16, que hay una excepción a que el proceso de consulta sea en un solo momento. Cuando hay muchos trabajadores en un sindicato, se puede hacer una votación parcial, como lo determina, como lo prevé también la Secretaría del Trabajo en su página de legitimación. Este proceso de votación parcial significa que van a ser por grupos el proceso de votación. Y puede ser un día en una hora, otro día en otra hora, o en diferentes horarios durante el día. Y bueno, eso tiene que ver con los turnos de los trabajadores. Las jornadas laborales diurnos, matutinos, mixtos, nocturnos, tiene básicamente que ver con eso. Entonces, no pierdan de vista los parciales, porque cuando hablamos de votaciones parciales, se vuelve mucho más importante la protección de las urnas, porque cada vez que se cierra una etapa de votación, hay que sellarla y garantizar que no van a ser violadas las urnas y resguardarlas en un área donde sean respetadas. Entonces, eso es un elemento primordial en este proceso. Hay un elemento también clave que es una ambigüedad entre los protocolos y lo que implica el 390 TER y las historias de los recuentos. Dicen los protocolos que una vez que concluida la votación, el sindicato titular tiene 3 días para dar los resultados y revisar a la secretaría, hacer las actas, y la secretaría ya dirá si hay legitimación o no legitimación en el proceso de votación. Esto es un tema muy riesgoso, porque si no se publicitan los resultados, pueden ser alterados. Entonces, en los procesos de recuento, una de las reglas ha sido que al momento de conclusión de la votación, el conteo de los votos debe ser abierto. Eso implica que públicamente, ante quienes están ejerciendo el derecho, debe hacerse el conteo. Se deben abrir las urnas bajo la vigilancia de la autoridad, se cuentan los votos y se dicen los resultados. Este conteo solo debe ser hasta el final de todo el proceso. No puede ser que se haga un conteo en cada etapa parcial, sino que se dé hasta el final. Si no hay publicidad y no hay participación de quienes votaron, no se puede garantizar que sea real el conteo de estos votos. Y eso es una ambigüedad que tienen los protocolos y el acuerdo. Entonces es importante tenerlo a la vista. ¿Cuáles son los nudos en este proceso? En algún momento hubo mucha publicidad respecto a que la ONU había capacitado a notarios, para el proceso de consulta. En su momento se cuestionó que por qué tendría que haber sido la ONU quien capacitaba a notarios públicos, que son privados, para un proceso de consulta, cuando para muchos
lo más lógico era que fuera la OIT cuando tiene historia y conocimiento de cómo han sido los procesos en este país de conteo, de recuentos. Entonces, esa fue como una gran pregunta. ¿Por qué tiene que ser esta instancia? Segunda pregunta, ¿por qué tiene que ser un privado el que vaya a garantizar los derechos de las y los trabajadores cuando esto es una obligación de las autoridades? El riesgo que hay de que vaya un privado a hacer este proceso es y ha sido, hay una expresión muy coloquial que dice que quien paga los mariachis pone las canciones. ¿Qué significa esto? Si yo pago al notario, si el sindicato titular, y no se pierde de vista, los sindicatos titulares del 90% de los contratos colectivos en este país son sindicatos de protección patronal. Si ellos están pagando al notario para que certifique que el proceso es legal, pues va a certificar lo que le diga el sindicato, porque él es el que le está pagando. Entonces, esa es una debilidad muy grave que si a alguien le gusta este tema y quiere hacer una tesis bonita, perdón, ya me estoy metiendo en lo que no me importa, sería importante que preguntaran, de todas estas legitimaciones, ¿cuántas realmente ha vigilado la Secretaría del Trabajo? Yo insisto, más de 600 legitimaciones, la mayoría de sindicatos de protección patronal. ¿En cuántas de estas legitimaciones vigiló la Secretaría del Trabajo? ¿Cuántas fueron notarios públicos? Para nosotros tener más o menos una idea de cuántas legitimaciones han sido reales, en cuántas realmente los trabajadores han ejercido estos derechos. Entonces es un punto importante y no podemos perder de vista. En el caso de los despedidos, ¿cómo podemos garantizar que entren a la empresa de la cual han sido despedidos a ejercer su voto si ya fueron desalojados de los centros de trabajo? No hay forma, mientras sean las votaciones en el espacio, en el ámbito de las empresas, para garantizar el ejercicio del voto de quienes fueron despedidos. Una ambigüedad más. El protocolo y el acuerdo solo refiere a los observadores en el proceso del recurso de inconformidad como una prueba. No hay ninguna claridad respecto a la posibilidad de participación de observadores externos en la vigilancia o en la observación, digámoslo así, del proceso de legitimación. Así que ya tuvimos la experiencia, no sabían qué hacer en la Secretaría de Trabajo, finalmente hubo un pequeño lío y bueno, no saben qué hacer. Entonces no hay una prevención al respecto y es importante tenerla. Creemos también que es importante que la nueva generación de verificadores, los inspectores ya tienen conocimiento, de alguna u otra manera participaron en recuento, los inspectores federales, conocieron muchos de estos procesos. Debo decir que pues penosamente tuvimos muy malas experiencias con los inspectores, pero bueno, allí estaban, conocen el proceso. La nueva generación de verificadores no tienen muy claro qué es lo que deben vigilar. Ya tuvimos la experiencia también, nos sorprendió cuando nosotros preguntábamos, ¿estás verificando tal condición? Y nos preocupó mucho, porque yo creo que no les han contado la historia o les han dicho, no sé, no está muy claro. Ahí es importante que haya una capacitación real y efectiva para la autoridad, para los responsables de la autoridad en vigilar estos procesos. Qué bueno que capacitaron a los notarios, pero son los privados. El responsable de la vigilancia, pues es la autoridad laboral y deben estar debidamente capacitados. Y eso es algo que está como un poquito debilitado. Otro tema interesante. Durante mucho tiempo, las empresas han tenido con su poder gran control de las instituciones. Ha habido una debilidad estructural de las instituciones laborales porque han sido parte de este proceso del contratismo de protección patronal, pues que ahora no está permitiendo que las autoridades realmente puedan ejercer esa autoridad frente a las grandes empresas transnacionales que ustedes seguro leen los periódicos todos los días y ven las noticias laborales y seguro que han visto todos los conflictos nacionales donde las empresas lo primero que hacen cualquier modificación en el ámbito laboral es amenazar al Estado y decirle, yo me voy, yo te demando y te va a salir más caro si yo te demando a que me dejes hacer lo que yo quiera. Ese es un gran reto que tiene el país para poder, bajo el principio de autoridad, a estas empresas que en su poder económico
pues siguen amenazando y quieren seguir manteniendo el control de este poder. Y bueno, es la consulta, se emiten los resultados, emite sus actas el sindicato titular y hay un recurso de inconformidad. Este recurso de inconformidad se puede presentar desde el momento en que se publica la consulta, que es el primer momento público que conocen los trabajadores, hasta 5 días hábiles después del último evento, que el último evento se considera la consulta. 5 días hábiles puede ser mucho o poco según las condiciones. Entonces, es importante, uno de las herramientas más importantes que debe tener ahora todo abogado, toda abogada, es aprender a documentar casos, violaciones y conflictos. Es muy importante hacerlo, porque en este proceso de recurso de inconformidad es vital aprender a hacerlo para poder, como Hansel y Gretel, ir dejando las migajas para que al final del camino tú recojas tus migajas y llegues al resultado que tú quieres. Los términos de 5 días hábiles pueden ser mucho o poco, dependiendo de la posibilidad de documentación del caso que se fue haciendo en el camino. Los elementos que se requieren para esto también son cuestionables, porque se exige la firma directa de los trabajadores y de sus identificaciones oficiales. Si estamos todavía frente al dinosaurio, eso pone en riesgo la integridad de los trabajadores. También ya lo estamos viendo por experiencia, donde se pone en riesgo no solo la integridad laboral, sino la integridad física, personal y familiar. Eso es algo que también hay que verificar cómo protegerlo. Y bueno, la autoridad dice que se reservarán los datos personales de estos trabajadores, valientes mujeres, hombres que son tan valientes que presentan un recurso de este tipo. Pero bueno, nosotros estamos viendo que ellos siguen en el centro de trabajo y que siguen viviendo estas amenazas y que el recurso ahí está y no sabemos qué va a pasar y las empresas con su condición pues siguen haciendo lo que quieren. No perdamos de vista que los procesos de legitimación de contrato colectivo, de contratos colectivos de trabajo, están previstos en la ley, pero también la Ley Federal del Trabajo, pero también es importante conocer las herramientas nacionales e internacionales, los instrumentos que tenemos para poder defender los derechos humanos laborales. Espero que aquí, yo estoy diciendo todos los derechos humanos laborales, ser defensores de esos derechos, porque ustedes son el ejército de reserva que va a entrar a trabajar. Ustedes serán pronto trabajadores, trabajadoras, y es importante que ustedes lleven esto en su vida cotidiana. Todos tenemos familia y todos conocemos a alguien, a todo mundo trabaja, todos trabajamos. Entonces es importante que ustedes conozcan esas herramientas, porque al final de cuentas este trabajo de defensa de derechos humanos laborales es un trabajo cotidiano. Y conocer las herramientas, no perdamos al TEMEC con sus mecanismos de lento y los 2 mecanismos rápidos, no perdamos a la OIT con la posibilidad de presentar casos ante el Comité de Libertad Sindical, documentación de casos en el Comité de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, presentar los casos específicos, conocer a las relatorías tanto del sistema interamericano como de la ONU. Hay muchas herramientas. El mundo del trabajo es muy bonito, no solamente es lo que a veces vemos en las juntas de conciliación. Hubo un tiempo que se pensaba que el mundo del trabajo eran los coyotes en las juntas. Es mucho más amplio, es mucho más integral, porque el mundo del trabajo además no solo ve el trabajo es la vida. Del trabajo se construye nuestro proyecto de vida, así que no lo perdamos de vista. Y bueno, yo estoy dejando unos minutos por si hay preguntas, dudas, comentarios o regaños. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que sí va a haber algunas preguntas, regaños no creo, al contrario, a lo mejor más dudas y más cosas para, como usted ya lo señaló, hay todavía muchas ambigüedades tanto en la ley como en los protocolos, y a lo mejor efectivamente que todavía el proceso de consulta, el procedimiento de consulta no acaba todavía de quedar como podría ser, ya lo ha señalado y es una gran preocupación. En principio, bueno, hay felicitaciones. Yo les preguntaría primero a los de adentro y ahorita vamos con algunas preguntas de acá. Yo no alcanzo a ver si hay preguntas por parte de
del grupo y si no para pasarme. No alcanzo a ver, ahora sí ya veo esta norma. No sé si por parte de ustedes hay preguntas. Pongan la mano y si no para comenzar. Tenemos una pregunta de Norma Aurora. Ya la había escrito, ¿verdad, Aurora? ¿O la quiere? Tenemos una, primero la voy a hacer, de Blanca, aparte de que la felicita. Pregunta que si es algo del que está mucho en las noticias ahorita, en relación a lo que sucedió en General Motors de Silao sobre la no legitimación, que si puede comentar algo al respecto, y posteriormente le daríamos la palabra a Carla Navarrete y luego a Norma Aurora y vamos a ir intercambiando las preguntas. O que conteste eso o formulamos 3 y luego otro paquete. Yo les pediría si podemos hacer como varias preguntas, porque si hablamos sobre General Motors me voy a apasionar. Sí. Ya, por eso es el tema del día. Carla. Sí, buenas noches. Primero que nada, muchas felicidades por su exposición. Y posteriormente me gustaría preguntar, en cuanto al nuevo protocolo, tenemos, y como ya lo compartió, que le dan un poco más de intervención al notario público. Incluso se maneja que ellos deben de observar todos los principios y el procedimiento del protocolo, comentando que o incluso se les da la facultad de verificación antes, durante y después de la consulta. Esta parte no estaría extralimitando esa función o las atribuciones del propio centro al emitir estas disposiciones, puesto que el notario público solamente da fe de los hechos que ocurren. Entonces, me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias. Adelante, Norma Aurora. Hola, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Saludar a la licenciada Pati Juan, que por suerte de nuestro sindicato es nuestra asesora. Y un agradecimiento de sí por eso. Pero bueno, yo tengo una duda que traigo ya de tiempo. Aquellos sindicatos que no han incluido en su vida sindical las reformas a la Ley Federal del Trabajo, de las últimas de 2019, y tampoco la legitimación que se está proponiendo, ¿cuál es su prospecto de vida? ¿Existen, no existen? ¿O cómo le van a hacer? Entonces, es una duda que yo traigo. Y nuevamente un saludo a todos y a todas. Un gusto y un abrazo a la licenciada Pati Juan. Muchas gracias, maestra. Una más, ya fueron 3, una más. Tenemos aquí, Pati, a la torre, ¿la formulas? Sí, Mari. Maestra, ¿usted qué opina de las constancias de representatividad que ahora deben de obtener los sindicatos? ¿Cree que estas constancias ayuden en algo a evitar estos contratos colectivos de protección? ¿Y cree que las logren así tan fácil? Gracias. Si gusta dar respuesta a este paquetito porque hay otras preguntas. Bueno, vamos por el paquetito. Primero voy por lo formal y luego por lo de la historia de GM, de General Motors. Yo creo que no debió habérsele dado la facultad a los notarios públicos como sector privado de participar en la vigilancia, aplicación del ejercicio y goce de derechos fundamentales del trabajo. Creo que eso es una obligación del Estado, quien debería estar al frente de esta vigilancia. Es una obligación que prevé el artículo 1 constitucional. Y bueno, creo que es muy peligroso darle a privados. Yo hace un momento lo decía, quien paga manda.
y es una preocupación real. Insisto, hay que ver el número de contratos legitimados, quiénes son los sindicatos que se han legitimado, y nos puede generar un poco la perspicacia, la duda de cómo están funcionando esos notarios. Si se exceden, les dan demasiadas facultades. Yo creo que no debería ser así. Y insisto, quien paga manda. Eso es un tema que no estoy de acuerdo. Y por cierto lo debatimos mucho, pero en fin, así pasa a veces. Sobre el tema de las reformas estatutarias y legitimación. Supuestamente, los sindicatos debieron haber concluido con el proceso de reforma estatutaria en abril del año pasado. En este proceso de reformas estatutarias también hubieron muchas simulaciones. El área de la Secretaría del Trabajo, en el año, si fue el año pasado, en el 2019, en el diciembre del 2019 se cumplió la primera etapa de reformas. Y curiosamente lo que pasó es que la simulación fue total, se pegaba a nivel federal, tenían un machote que pegaban en los estatutos donde se comprometían a hacer la reforma para abril. Y bueno, en abril, pues hubo quien sí hizo las reformas, pero muchos no, porque se les atravesó todo el tema de COVID. Y bueno, ahora sí han estado, precisamente por el tema del COVID, se han emitido acuerdos sucesivos para poder ampliar los ejercicios sociales de los comités ejecutivos que no entraron en este dilema. ¿Cuál es el tema? Uno, hay que hacer la reforma estatutaria. Sobre todo el sindicalismo independiente. Si somos los que peleamos por esto, tenemos que hacerlo. Ese es nuestro primer reto. ¿Quiénes no lo han hecho? Pues muchísimos todavía. Y yo creo que los que no tienen reforma estatutaria en general no van a tener registro de sus nuevos comités ejecutivos, entonces no van a tener facultades ni vigencia de su registro, de su certificación para poder actuar en un proceso de legitimación, porque es uno de los requisitos que les exige la Secretaría del Trabajo. Supongo que en su momento el Centro de Conciliación también lo exigirá, tener vigente su toma de nota, lo que conocemos comúnmente como toma de nota. Entonces, no podrá legitimarse quien no tenga toma de nota vigente, porque pues yo también tengo la obligación como comité ejecutivo de demostrar que tengo facultades y que tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces, no es que tengan vida o no tengan vida, van a tener que actuar, no hay de otra. Y al sindicato que pretenda hacer una elección fuera de la reforma estatutaria, no se les están admitiendo. Todavía no están pasando, hay muchas complicaciones en ese tema. Entonces, ahí está un tema todavía pendiente sobre cómo va a funcionar y sobre todo en este contexto de COVID todavía está generando algunos conflictos porque no está operando todo como debiera operar ya. ¿Qué opino de las constancias de representatividad? A veces mis opiniones son un poco raras y peligrosas, dicen por ahí. No me gusta la constancia de representatividad, no me gusta formalmente. También en su momento hubo una gran discusión donde se decía que no se debía votar por el contrato, porque los contratos colectivos de trabajo ya prevén derechos adquiridos de las y los trabajadores. Son irrenunciables. Entonces, no se debía someter un contrato colectivo, porque ya tiene derechos adquiridos, no debería cuestionarse. Hay contratos colectivos que están en el piso, que no han tenido como gran avance, pero muchos sí lo tienen. ¿Por qué voy a votar por mi contrato colectivo? ¿Por qué voy a votar si quiero o no quiero mantener esos derechos? Más allá que la consecuencia de un no, es que se van a respetar los derechos que ya están en un contrato colectivo. Pero díganme ustedes, ¿qué trabajador en lo individual se va a enfrentar a un patrón a decirle, respétame tal prestación que no me quieras pagar? Es un riesgo que yo creo que ha sido innecesario correr. La propuesta que tuvimos algunas personas en este proceso de debate de la ley era no consultes el contrato, consulte el sindicato, que la gente decida si quiere seguir con este sindicato. Ojo, eso no era una titularidad, era una necesaria revisión de la elección libre de las y los trabajadores por un sindicato que les fue impuesto, sin necesidad de llevar un proceso de juicio. Entonces, la constancia de representatividad es de representatividad del sindicato, no del contrato colectivo. Entonces, el proceso no es muy de mi agrado, no me gusta que se consulte el contrato, creo que debía haber sido el sindicato. Y además hay un elemento preocupante.
un poco en el anecdotario, un poco de General Motors, se va a entender el por qué. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la práctica, lo que pasa en la realidad. Yo no sé si algunos de ustedes que son muy jóvenes ya estén trabajando, ya estén en el mundo del trabajo, y quizá me contarán que todo lo que dice la ley es una ficción en su mundo del trabajo. Cualquiera de ustedes, y seguro conocen a alguien que trabaja como Didi, como Uber, repartiendo alimentos, trabajando como chofer, no sé, en cualquier, trabajando en esos de comida rápida, en centros departamentales, y a lo mejor me dicen, la ley está muy linda, pero a mí no me respetan ni mis horarios de trabajo, no me respetan nada. Y no solo ustedes como jóvenes, nos estamos encontrando en otros centros de trabajo, niveles y demás, que bueno, a pesar de tener el seguro social, oíste, no le respetan ni el periodo de pre y posparto. Es una cosa increíble. Entonces, una cosa es la ley y otra cosa es la práctica. Entonces, es muy complicado pensar en un proceso de legitimación cuando sabemos que en la práctica, en los centros de trabajo, la ley no es tan existente ni tan aplicable como se debiera, precisamente porque hay una debilidad estructural en la autoridad que debería vigilar. Y eso está a nivel nacional. La reforma laboral está muy bonita a futuro, pero si en el presente no tenemos mecanismos adecuados de vigilancia y de cumplimiento de la ley, lo que nos va a pasar es que vamos a seguir reproduciendo estos problemas que hemos tenido históricamente. Incluso el outsourcing está en ese mecanismo. ¿Cómo vigilarlo si no tenemos una autoridad que realmente lo haga? ¿Qué pasó en General Motors? Por ahí anda mi compañero Willy, que estuvimos ahí juntos en este proceso, creo que lo vi conectado. Yo voy a contar una parte y a lo mejor él nos cuenta otra parte, si nos da tiempo. Unos trabajadores de General Motors les comunicó a la empresa que iban a tener el proceso de legitimación y por ahí dicen que siempre hay alguien que conoce a alguien y terminaron llegando con nosotros, con un grupo que nos dedicamos a estos temas laborales. Y nos cuentan que les están diciendo que van a tener la legitimación. Y bueno, toda la historia empezó desde que revisamos la página de la Secretaría del Trabajo y empezamos a encontrar inconsistencias con lo que decía la convocatoria, con lo que decía la Secretaría del Trabajo. Se publica una convocatoria donde solamente señala un día para la fecha de consulta. La Secretaría del Trabajo señalaba los días porque es un proceso parcial, lo cual no se le informó a los trabajadores. No se publica el padrón de votantes y cuando se le dice cuando se publica la convocatoria, el proceso fue empezar a decirle a los trabajadores que tenían que votar por el sí, porque si no perdían todo. Y les dicen que van a ir a un proceso de reuniones informativas. Los llevan a las reuniones informativas donde se presentaba el abogado de la empresa y se presentaba un delegado sindical y un grupo que dijo que era una organización dedicada a capacitar trabajadores, donde les dijeron a los trabajadores que debían votar por el sí, porque si no perdían todos sus derechos. Y lo más curioso, les llevaron boletas de votación y les decían, ahí donde está el sí, marca con un marcador, y les ponían el marcador negro, márcale. ¿Ya aprendiste a votar? Bueno, ahora devuélveme la boleta de votación y dame una copia de tu credencial de lector para que te deje salir. Entonces, eso pasa en las reuniones informativas y pues la gente se empieza a enojar. Y hablo de una planta de alrededor de 7,000 trabajadores. Se empiezan a enojar por cómo se está generando la información. Y muy bonito, porque se empiezan a organizar y empiezan a armar un chat y se empiezan a informar todos de qué tan cierto es lo que les están diciendo. Y se arma toda una campaña informativa muy bonita. En toda la planta está en Silao, Guanajuato. Y los trabajadores que laboran ahí, trabajan en... No tengo idea de cuántas comunidades alrededor de Silao, que incluye la ciudad de Guanajuato y la ciudad de Irapuato, que están entre 1 hora y 30 minutos de distancia. Irapuato, Guanajuato, no me acuerdo cuál más, y muchas comunidades. Entonces, sí es una gran campaña informativa diciendo, votemos por el no. Porque decir no es quitarnos de encima al sindicato charro que nos ha engañado y bueno, tienen toda la historia. Se pide, y van amenazando a los trabajadores, los van intimidando para que voten por el sí. Entonces hace todo un proceso de amenaza. En ese periodo hay unos despedidos para intimidar a la gente que la que se alborotaba podía ser despedida. Entonces hay todo un camino de intimidación y bueno, el primer día de votación nadie vigiló, había notarios públicos.
Dice la autoridad laboral en un boletín que emitió el 22 de abril que habían no sé cuántos inspectores del trabajo estatales y federales. Los trabajadores nunca vieron a un inspector, porque la primera obligación que tiene un inspector de trabajo es llevar identificación, y nunca encontraron a nadie identificado. Eso sí, habían montones de delegados. El personal de confianza iba a las líneas de producción por la gente y les decía, vamos al área de votación, y además, acuérdense que deben votar por el sí, y si perdemos la votación van a perder todo, y además, si quieren, les damos 250 pesos al que tenga dudas por votar por el sí. Y ya saben, ¿no? Las ofertas y todo. Llegaban al área de votación, en la mesa de votación, había alrededor de 10 o más delegados, otra vez del sindicato, que estaban pegados con ellos en las urnas, que se pegaban con ellos al momento de depositar el voto en la urna. Entonces, bueno, pregunta de examen, ¿eso es una votación libre y secreta? No, y así hicieron votar a los trabajadores el primer día. Eso, por supuesto que generó, pues imagínense cómo estaban de enojados las y los trabajadores, y más se enojó el sindicato porque el rumor interno fue que ya había ganado el no, porque todo el mundo dijo no. Entonces, pues eso fue para los delegados sindicales como una pequeña crisis existencial. Y resulta que unos días antes de la consulta, un poco les comentaba que no está claro en la normativa, no hay ni un proceso claro, no hay nada sobre el tema de los observadores. Pedimos la acreditación 5 observadores para ser parte de este proceso y nos responden hasta el día 20 a las 9 de la noche que sí podíamos ser parte del proceso de observación. Y solamente una persona, y bueno, esa fui yo. Así que el 21 vamos a observar el proceso de votación, pero ya se le había avisado, ahí va el chisme. Hubo un gran debate y el primero que se enojó, yo no sé si ustedes conocen a Tereso Medina, que es el gran capo de la CTM del sector automotriz, y se enojó muchísimo porque, bueno, porque había observadores y que además éramos independientes y además nos identificó. Entonces, bueno, nosotros fuimos a la consulta y nos niegan la entrada. Y por eso hacía también el planteamiento de la calidad de autoridad, la importancia de la autoridad laboral frente al gran poder de las empresas como General Motors. Nos niegan la entrada, a pesar de que tenemos acreditación de la Secretaría del Trabajo, a pesar de que había personal de Secretaría del Trabajo y del Centro de Conciliación, a pesar de todo, la empresa dijo, no entra. Y bueno, eso fue alrededor de las 10 de la noche, la votación era de las 10 de la noche a las 3 de la mañana, alrededor de las 10:30 de la noche es cuando se hace toda la rebambaramba para nosotros, no nos dejan entrar. Y bueno, el día 20 ya habían llegado los primeros 3 observadores que ya se había solicitado su acreditación, llegaron con 2 periodistas y fueron desalojados los 5 con lujo de violencia por personal de seguridad de la empresa, porque detectó que uno de los observadores era un compañero que había sido despedido y con insultos y palabrotas, pum, para afuera a los compañeros, ¿no? Al 21 nos llega la entrada y por dentro empieza el rumor de los compañeros de que ya se había suspendido la votación, que se habían robado las urnas, que habían encontrado un delegado sindical rellenando urnas con los votos que se habían robado, tiraron los votos del no y lo estaban rellenando con los votos del sí, se encontraron las boletas de firma del contrato colectivo, se empezó a hacer el relajo dentro del sindicato cuando descubrió que ya estaba perdieron un poco el piso, pues empieza a hacer este rumor. La empresa dice que solo va a ir a votar a través de su personal de confianza, quienes son de personal de confianza, de la confianza del sindicato y de los directivos de la empresa, y no van a ir a votar los demás. Faltaban alrededor de 3,000 trabajadores de votar y dijeron que solo los que fueran los cuates, y pues sigue la rebelión interna. Y de repente ya las noticias son, insisto, toda esta información fue de los y las trabajadoras. Por eso digo que es un proceso muy bonito, porque se organizan ellos y ellos construyen toda su red de información y de capacitación entre ellos mismos. Eso fue muy padre. Ellos mismos empiezan a decir que ya se suspendió la votación porque personal de la Secretaría del Trabajo encontró en el local sindical a delegados precisamente rellenando urnas, quemando votos, violando urnas. Entonces, eso fue muy interesante porque además los trabajadores lo van contando en tiempo real. Imagínense lo que eso significa para un trabajador esconderse, que no lo descubran, todo lo que implicó a quienes lo hicieron.
Entonces es muy padre, ¿no? Y bueno, nosotros preguntamos hasta la 1:15, 1:30, algo así, que nos confirmen el dato y hasta esa hora la autoridad laboral nos confirma que se suspendió la votación por irregularidades en el proceso. Entonces, bueno, finalmente hay un boletín de la Secretaría del Trabajo el día 22, donde dice que se suspendió por irregularidades, y hay un boletín también de parte del sindicato delincuente, muy angustiado porque les robaron las urnas, los votos dentro de su local sindical y presentaron una denuncia de hechos para que se investigue quién fue el atrevido que en su local sindical cometió ciertas barbaridades, porque ellos seguro no fueron. Y bueno, se concluye el proceso. El último evento es el día 21, emiten los comunicados y ya presentamos el recurso de inconformidad. Y que déjenme presumir que está bien bonito, porque está construido con todo lo que dijeron los trabajadores, con todos los audios, fotos, todo lo que ellos construyen. Y ahora lo que nos preocupa es la integridad de los trabajadores y las trabajadoras que son parte de esto. Entonces, esa es la historia de General Motors. Como dicen en la tele, esta historia continuará, porque todavía no sabemos qué va a pasar. Entonces, continuará, ya veremos cómo y con qué resultados. Gracias. Otro paquetito de preguntas. Usted ha estado señalando en estas respuestas la preocupación de la falta de la autoridad o de los verificadores y sobre todo su capacitación. Y esto va ligado con una pregunta que señalan que, que si contarán, la Secretaría realmente no cuenta con suficientes verificadores y si el centro federal contará con ellos para hacer la legitimación y todo esto derivado de los miles de contratos. Esa sería una pregunta que en cierta forma la ha venido contestando, pero yo creo que es una pregunta que está presente permanentemente, esto del personal, la infraestructura para verificar. Otra pregunta es en relación a estos grandes sindicatos, que si hay un plazo, porque usted señaló que van a ser por etapas, los protocolos también señalan que cuando sean muy grandes, van a hacerse por etapas. Si hay un plazo para cuándo se tiene que concluir el proceso de consulta, concretamente la votación. Y hay una pregunta que no es una pregunta, que son muchas preguntas. Bueno, voy a ver con una pregunta, porque la otra son muchas preguntas, y yo voy a decir por qué. Y hay otra que dice que le aclare en dónde están las trampas claras en la legitimación, en dónde están esas trampas. Y la última pregunta, porque son muchas preguntas, le preguntan que si es lo mismo la legitimación y la aprobación de los contratos colectivos, son procesos iguales o diferentes, y en cada uno cuándo se realiza la votación. Tenemos un gran problema a nivel nacional con el tema de la austeridad, porque lo que nos ha llevado es una gran reducción de personal. Y la Secretaría del Trabajo, cuando uno ve su presupuesto asignado este año y comparado con otros años, pues uno va descubriendo que está muy disminuido el número de personal asignado. Si uno ve el número de verificadores que tiene ahorita el Centro de Conciliación, no son en lo absoluto comparable con el número de inspectores del trabajo. Acuérdense que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene un estudio específico sobre el tema de la inspección del trabajo, donde tiene un número estándar o el número ideal de inspectores que deberían haber por centros de trabajo. En el país, a nivel federal y a nivel local, ninguno está en el estándar. Estamos casi por debajo de la mitad del estándar que está señalando la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y aquí, ahora en el proceso de las certificaciones, legitimaciones que tiene el Centro de Conciliación como gran reto, según la página de internet, el número que tienen tampoco cumple con este número del estándar que propone la OIT. Entonces, pues eso nos genera una gran preocupación.
porque el haber abierto la puerta a los notarios públicos es porque no tienen el personal. Por eso esa es una de las trampas. De hecho, quien pregunta sobre las trampas, no sea tramposa o tramposo, porque fui diciendo muchas de las trampas paso a paso de dónde están en el proceso. Pero esa es una de las trampas, precisamente por la falta de presupuesto y de personal, pues se le está dando una obligación del Estado al sector particular, los notarios públicos, para cumplir con esa función. Entonces, insisto, hay un gran problema entre la ley y la práctica. Sobre la consulta parcial, prevista en el artículo, en el numeral 16 del protocolo, no hay un plazo, es muy ambiguo, solamente dice que se podrá hacer en diferentes etapas el proceso de consulta cuando son muchos trabajadores que se van a someter al proceso. Entonces, eso queda a criterio discrecional del sindicato titular y que solamente se pueden enterar los trabajadores si hay una publicación en tiempo y forma de la convocatoria. Hace un momento, cuando contaba el tema de GM, la primera convocatoria para el día 21 se publicó en tiempo y forma. Hubo una segunda convocatoria que se publica, creo que una semana antes del proceso de la consulta, que es la convocatoria para el día 20. Entonces, pues bueno, no podemos saber si las consultas son reales, parciales, completas, si respetan o no derechos, si nadie puede confirmar o nadie le puede informar a los trabajadores sujetos a este proceso, que las convocatorias deben publicarse en un momento. Entonces, en el proceso parcial, esos son parte de las trampas y de los riesgos que existen. No hay tiempo preciso. Sobre las trampas en la legitimación, ya dije cada trampa en cada momento, cuáles son los nudos, ahí he ido diciendo muchos. Y si es lo mismo la revisión que la legitimación, no. Acuérdense que los contratos colectivos de trabajo tienen dos procesos de revisión. Cada año es el proceso de revisión de los salarios contractuales, de los tabuladores de salarios que van anexos a los contratos colectivos. Eso se realiza cada año. Y hay un proceso que le llamamos de revisión integral o revisión del contrato colectivo, que es cada 2 años. Eso es el proceso de revisión. Una de las nuevas reglas que prevé la Ley Federal del Trabajo es que el proceso de revisiones es un poco ambiguo esta ley, porque no está claro si debe ser la revisión salarial y la revisión contractual, o solamente se está refiriendo a la revisión contractual. Esa es una ambigüedad que la nueva ley no tiene clara y que incluso en las autoridades hay un poco de confusión. Para el proceso de revisión, cuando las partes, patrón y sindicato, llegan a un acuerdo, deben tener también un proceso de consulta. Esta consulta se debe llevar a los trabajadores si les están de acuerdo con los acuerdos celebrados o no están de acuerdo. Ahí, un poco para quien preguntaba sobre la reforma estatutaria y la legitimación, ahí se vuelve nodal la reforma estatutaria, porque la respuesta de ser sí, es muy fácil decir acepto los acuerdos y sigo el camino de la ratificación, depósito y todo lo demás. Pero si es un no, hay que precisar en los estatutos qué va a pasar con el no. Si debo hacer una nueva consulta de prórroga o estallamiento de huelga, o tengo que hacer dentro de esa precisa consulta donde se dice el no, si ahí mismo hago mi proceso de consulta sobre prórroga o huelga. Entonces, esas son de las ambigüedades que también tiene la ley y que, bueno, los sindicatos tienen la obligación de resolver a través de las reformas estatutarias. Entonces, esto es el proceso de revisión, que tiene un proceso de consulta a las y los trabajadores afiliados al sindicato, no es cierto, perdón, a todos los beneficiarios por el contrato colectivo, de decidir si aceptan o no los acuerdos celebrados en las negociaciones que se lleven. El proceso de legitimación también es una consulta, pero esta consulta es decirle a los y las trabajadoras que tienen que hacer una vez desde el 2019 hasta el 1 de mayo del 2023. Tienen ese tiempo todos los sindicatos titulares de contrato colectivo la obligación de consultar a las y los trabajadores si están de acuerdo en el contrato implícitamente con el sindicato. Solo se va a hacer una vez en este periodo. Y el proceso de revisión sigue su ciclo de 1 año y cada 2 años. Entonces, son dos procesos totalmente diferentes. Entonces, creo que fue la última pregunta. 2 preguntas más. Una pregunta es, ¿cuál es su propuesta
para que la difusión pública llegue de manera asertiva a la clase trabajadora. Hay otra pregunta, pero creo que acaba de dar, ya dio la respuesta, que preguntaba que quiénes son los que participan en la votación, si los afiliados o no afiliados. Pero creo que acaba de ya de dar la respuesta. Y usted ha señalado mucho esta importancia de que intervenga la autoridad, pero si revisamos el protocolo de julio de 2019, señala, en la consulta señala que para el caso que el sindicato opte por el notario o opte por el funcionario. Entonces aquí no se establece una obligación porque les están dando a elegir un funcionario o un notario, y pudiera darse el caso que el sindicato, o perdón, en este caso para la consulta, no se recurra a ninguno de los dos, porque tal como está redactado en el protocolo, se está haciendo la observación que es opción, no es una obligación, no es un deberá, sino que es opción. Y en este proceso pudieran decir, pues ninguno de los dos. Efectivamente, esa es otra de las grandes ambigüedades en el protocolo. Yo espero que el alboroto que estamos haciendo ahorita con el proceso de legitimación que acaba de pasar contribuya de alguna manera a que el nuevo acuerdo que publique el Centro de Conciliación intente mejorar estas ambigüedades que están presentes. Quizás es un acto de fe, pero creemos que es importante. Hay muchas cosas que solamente en la experiencia y en la práctica se pueden ir perfeccionando. Entonces, creemos y esperamos que así sea. Incluso parte del recurso de inconformidad, detallamos mucho este tipo de cosas por la importancia que le estamos dando a cómo lograr que tengamos una regulación lo más transparente posible. Yo insisto, entre la ley y la práctica, si dejamos tantas ambigüedades, perdemos la posibilidad de ejercer y gozar derechos. Entonces, totalmente de acuerdo en las ambigüedades. Sobre propuestas de difusión a trabajadores. Pues bueno, yo les diría que la primera propuesta de información empieza con el de al lado o la de al lado. Quiere decir, yo insisto, en la familia, conocidos. En todos lados uno siempre debe decir, ¿cómo vas en el trabajo? Y seguro lo escuchamos y nos cuentan, y siempre hay alguien que nos cuenta, siempre hay alguien que conoce a alguien y nos van diciendo cómo están viviendo en su centro de trabajo, las posibilidades y las condiciones. Ustedes de alguna manera, se lo digo a los sindicatos, a todos, cuando trabajo con los sindicatos siempre les digo que tenemos una gran obligación y una gran responsabilidad. Y ustedes que tienen la posibilidad y que están ejerciendo el derecho a la educación pública, gratuita y laica, tienen ese derecho y esa obligación de proporcionar la información fehaciente y adecuada a quien conozcan como trabajadores y ustedes mismos cuando se inserten en el mundo del trabajo. Se lo digo en los sindicatos, ahora se los digo a ustedes, porque los sindicatos ya son trabajadores, ya están trabajando. Ustedes no lo sé, pero pues todos vivimos de la venta de nuestra fuerza de trabajo, así que no pierdan de vista. Ese es el primer proceso de difusión. En esta experiencia que tuvimos, uno de los modelos de difusión fue pues generar la información lo más sencilla, lo más accesible, digamos, desde folletitos, carteles. Las nuevas tecnologías son maravillosas porque el web nos permite compartir muy fácil información. Pues si ustedes han visto modelos de información y ahorita que son muy jóvenes, TikTok, los memes, todo lo que está pasando, son muy buenos para generar información. Entonces aquí, como diría en la película de Ratatouille, al final el crítico de cocina, sorpréndanme. La juventud es eso, la capacidad, el arte, la creatividad. Entonces seamos creativos, la difusión puede ser así. Y bueno, en esta campaña, donde más se generó la información fue en esta parte de las nuevas tecnologías y donde hay centros de concentración de trabajadores. Esto fue muy interesante porque donde se concentran trabajadores de esta empresa, también se concentran trabajadores de otras empresas. Y ahora están brincando muchos trabajadores de muchas empresas nacionales, sobre todo el sector automotriz, que son donde están los clústeres de esta región del Bajío y donde se generó este proceso y ahora se está extendiendo. Y ahora están diciendo, nos engañaron.
esto no es como nos lo dijeron. Entonces, la información así se genera. Hay que estar en el lugar, hay que hablar con las y los trabajadores, darle información y hacerlo lo más sencillo posible para la difusión. Entonces, ¿cómo se difunde a los trabajadores? Así, hablando, comunicando, pasando información, generando la forma más fácil de hacerlo y estando cerca, asumirnos como trabajadores. No duele, no causa cáncer, no causa urticaria. La política que se ha generado de comunicación en todo el modelo neoliberal ha sido fuchi, ser trabajador, mejor conviértete en, ¿cómo le llaman? En emprendedor, conviértete en cualquier cosa menos trabajador o trabajadora. Entonces, asumámonos para poder generar información y ejercer y gozar derechos. Y creo que ya son las preguntas que estaban. Bueno, ya dos últimas porque ya tenemos todo el tiempo. Hay una pregunta. Si no se llega a legitimar los contratos, ¿quién pierde más? ¿Trabajadores, patrón, líderes sindicales? ¿Quién es el que va a perder más? Y la otra, ¿no considera usted que el proceso de consulta está disperso? Una parte la vemos en el 390 bis, otro pedazo lo vemos, otros aspectos los vemos en el 390 ter, y otros pedazos más así los vemos en los protocolos. Sería un poco conveniente revisar estos tres para ya tener un debido proceso de consulta y no fragmentado. ¿Qué opina? ¿Quién pierde más? Yo creo que el negocio que han tenido los patrones, los despachos patronales y los sindicatos de protección cuando pierden el control sobre los trabajadores. Creo que ellos son los que pierden más, porque no solamente es decir que se cancela un contrato colectivo. La verdadera ganancia o el gran logro de este proceso de legitimación ya no es solamente el contrato colectivo, es perder el miedo, es romper la inercia por el control de sus derechos de las y los trabajadores. Creo que quienes pierden son ellos, son ese sector que les digo, porque los trabajadores, las personas cuando somos pensantes, cuando sabemos y conocemos nuestros derechos, transformamos nuestra vida y los que están alrededor de nosotros. Entonces los que pierden son ellos, trabajadores con conocimientos de derechos, de sus derechos humanos laborales, podrán pelear su ejercicio y goce. Sobre todo, acuérdense que nunca nos han regalado nada, todo lo hemos arrebatado. Cada cosa que tenemos en esta vida de derechos y lo que tenemos en nuestras leyes, lo hemos arrebatado. Entonces, los procesos de legitimación son eso, que los trabajadores arrebaten y aprendan con H intermedia sus derechos, sus obligaciones, por supuesto, porque todo derecho conlleva una obligación aparejada, se apropien de ellas y empiecen a trabajar por ellos y por tener sus sindicatos autónomos, independientes, que sean auténticos, democráticos. Entonces, pierden quienes pierden el mecanismo de control y pierden el negocio. Ganan los que en libertad empiezan a ejercer sus derechos. Sobre el proceso de consulta, bueno, yo espero que cuando entre el centro de conciliación, que realmente ya es el sábado es el 1 de mayo, y acuérdense que el 1 de mayo no es un día de fiesta, es un día de lucha, de protesta. Perdón, no puedo evitar hablar de estas cosas. Es usted líder sindical, o sea. Bueno, entonces, el sábado empieza a funcionar, o sea, ha pasado mañana. Esperemos que el centro de conciliación emita la normatividad lo más transparente, consistente, legal posible. Esperemos que así sea. Eso es una normatividad que ya no tiene que ir al nivel legislativo. Eso es una facultad de la autoridad laboral, del centro de conciliación. Son parte de sus facultades emitir sus propias normativas y las normas que rigen los procesos que ellos llevan. Entonces, es el gran reto que tienen quienes encabezan ahora este centro de conciliación. Ojalá lo hagan. Muchísimas gracias, muy interesante. Y bueno, no solo le agradezco a usted, sino también agradecemos el apoyo recibido por el director de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, así como el de la jefa de División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, la doctora Fernández Ruiz, Guadalupe Fernández Ruiz, y sobre todo
usted por haber aceptado y venirnos a dar lo que en la práctica está sucediendo. Una visión más dentro de este gran tema que son los contratos colectivos y todo lo que se ha derivado en relación a este instrumento colectivo, ¿verdad? Y nos deja cuestiones no solo para investigar, sino también nos resuelve algunas dudas. Esto de esta gran pregunta de la constancia de representatividad, esto que ya se vislumbró a través de su plática y de sus respuestas, todas las ambigüedades que adolece todavía la ley y los protocolos. Y bueno, pues también hay que verlo que esto es producto de que todavía no se ha implementado, parte de la culpa es de la pandemia, pero sí esperaríamos que conforme avance se vayan quitando estas ambigüedades en beneficio simplemente de la transparencia legal que está reclamando para este proceso. Muchísimas gracias y de nueva cuenta pues le agradecemos estos puntos de vista, esta visión sindical que también es necesario conocer las diferentes opiniones en un tema tan dinámico y en un tema tan polémico. Muchísimas gracias, gracias a todos y nos despedimos, nos vemos en la siguiente conferencia. Muchísimas gracias. Buenas noches.